Saludos, hermanos, buenas noches. Am, Hoy les vamos a hablar un poquito, después de haber visto lo que vimos acerca del Antiguo Testamento y el Mesías y el nacimiento. Hoy vamos a ver am, lo que Israel esperaba, el anhelo por el Mesías. ¿Y, y qué pasó en esos detalles de esos tiempos después del Antiguo Testamento? El texto del Antiguo Testamento se cerró con el imperio persa dominando el mundo. Ellos gobernaban todo el mundo conocido. Habían derrotado a los babilonios y el rey Ciro de Persa. Había abierto las puertas para que el pueblo de Israel regresara a su tierra y reconstruyera no solamente su templo, sino su ciudad y sus paredes. Nosotros somos familiares con la historia de Nehemías y Ezra, que nos habla en detalle acerca de este retorno. Pero algo pasó en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque cuando el Nuevo Testamento inicia, nos encontramos con que el Imperio Romano está controlando a todo el mundo. Esto es algo extraordinario porque la Biblia, por lo menos en los libros canónicos, es muda respecto a lo que pasó allí. Claro, hay algunos libros apócrifos que nos dan algunos detalles a este respecto, pero en detalle, solo así, en muy breve recuento, les quiero decir, en el año 332 a.C., el imperio griego de Alejandro Magno derrotó a los persas y ellos tomaron un control sólido del mundo conocido, imponiendo su idioma en todos los lados donde gobernaban. Pero entonces, en el año 167 antes de Cristo, una rebelión judía en manos de Judas Macabeo. Casi todos ustedes deben haber escuchado de este líder de Israel, pues logró echar fuera a los griegos y ellos tomaron control sólido de Israel. Sin embargo, en el año 63 antes de Cristo, hubo literalmente una guerra civil entre los fariseos y los saduceos. Y ellos prácticamente se estaban destruyendo los unos a los otros. Fue aquí donde el imperio romano tomó la oportunidad y tomó control del pueblo de Israel, literalmente esclavizándolos. Pero esta es la razón por lo que para cuando comenzamos a ver la literatura del Nuevo Testamento, los judíos estaban clamando por el Mesías, estaban gritándole a Dios porque el que había de venir viniera a liberarlos, a salvarlos del yugo romano que los tenía pisoteado. Bendito sea el nombre del Señor. Había un anhelo nacional, un anhelo enorme por el Mesías. Sin embargo, todos esperaban el Mesías equivocado. En el siglo I, por primera vez en todo el mundo, cuando aparece Jesús en el escenario, allí en aquel pesebre de Belén, todo el mundo conocido hablaba un solo idioma, el idioma griego. Y los romanos habían establecido caminos claros, limpios y rectos que permitían a todo el imperio comunicarse en todos los puntos posibles. La condición perfecta para la diseminación del evangelio. El idioma que se hablaba era el griego común, como le llaman, el Koine griego. Y todas las personas de aquellos tiempos tenían como
primer idioma, este idioma griego. Si las cartas, por ejemplo, las epístolas que se escribieron en el Nuevo Testamento, hubiesen sido escritas hoy, por ejemplo, el libro de Gálatas y de Efesios tendrían que ser escritos en turco. Y las cartas que se escribieron a los corintios o a los tesalonicenses habría que escribirla en griego, mientras que la carta a los romanos tendría que ser escrita en italiano y la carta a los hebreos, por supuesto, en hebreo. Sin embargo, en aquel instante, en aquella instancia, todas fueron escritas en el mismo idioma griego. Bendito el nombre del Señor. Y porque todos, cuando llegó esta primera Navidad, hablaban el griego como primer idioma, todos los primeros misioneros cristianos no tuvieron necesidad de intérpretes o de aprender nuevos idiomas o de entender otras lenguas, porque la comunicación común en todos los lados donde iban era en el griego, hablando de cómo Dios prepara las cosas en el tiempo perfecto para la venida del Mesías y el levantamiento de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En el próximo capítulo, en la próxima instancia, el próximo video que vamos a presentar, vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia y la paz romana. Esto es algo que es importante conocer y que estaba activo en aquel entonces. Por el momento vamos a dejarlo ahí y vamos a pedirle a todos ustedes que continúen conectados para que nos encuentren en lo que se va a decir mañana acerca de este detalle específico. Comparte este video para que todos puedan conocer un poco más qué pasó con la primera Navidad. Y si tú aún no conoces a Cristo, hoy es tu oportunidad de decirle a Él que tú quieres ser parte de su familia, que tú quieres servirle y que tú quieres rendirte a sus pies. Él está esperando por esa palabra tuya para abrazarte y hacerte un verdadero hijo de Dios. Dios les bendiga. Aleluya. Nos vemos en la próxima.